a conversar en estos momentos con el diputado Ronnie Monge de la provincia de Heredia y también representante del Partido Liberación Nacional sobre pues aspectos propios acá del Congreso y también dos proyectos de ley muy interesantes que estará presentando en los próximos días. Don Ronnie, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes a todos los teleoyentes que nos acompañan el día de hoy a través de esas dos compañías cableras, aquí compartiendo un día más del quehacer legislativo. De verdad que hay una dinámica que uno va aprendiendo que es a veces un poco compleja acá, Federico, ¿verdad? De cómo se maneja, pero de verdad que con muchas expectativas de que logremos ponernos de acuerdo entre la mayoría de las fracciones para sacar los proyectos realmente importantes. Hablábamos el otro día a nivel de algunos compañeros de fracción de que uno le queda un sinsabor que después de haber terminado todo un mes de trabajo solo haya sido aprobada una ley en el Parlamento durante mayo. Y quisiéramos en la medida de lo posible lograr más consensos, ¿verdad? De que podamos entender que tampoco esto es una fábrica de leyes de cantidades, pero que sí tenemos que tomarnos el tiempo y a veces utilizarlo bien, y a veces hablamos de que estos recesos legislativos van cortando la posibilidad de que avancemos en temas que son importantes, como banca de desarrollo, como fertilización in vitro, que son leyes que tenemos pospuestas desde hace muchos años y que ya son una responsabilidad como Parlamento hacia el país y hacia afuera, porque también hay resoluciones internacionales que nos obligan a regular en estos temas. Bueno, Ronnie, si gusta, comenzamos abordando estos temas, lo que es banca de desarrollo y fertilización in vitro. Del in vitro está usted en sociales, sobre el tema de in vitro está usted en la Comisión de Sociales, es la comisión que analiza este tema, y tres proyectos de ley que buscan este fin fueron enviados a su comisión. ¿Qué tal el ritmo de trabajo de esta comisión y cuál es su punto de vista acerca del tema? Mire, las comisiones se conformaron a mediados de mayo. Lo que hemos tenido son pocas reuniones, pero sí ya estamos enviadas a una subcomisión para ver algunos textos sustitutivos que también se están presentando. Estamos viendo también, hay una que ya está en el plenario, que es la que presentó el diputado del periodo anterior, Don Luis Fishman, pero creemos que sí hay que ver algunas regulaciones, teniendo claro, Federico, de que algunas cosas deben ir por el tema del reglamento. Si nosotros ponemos en una ley a amarrar todo, yo creo que eso es lo que genera muchas veces conflicto para que propuestas como estas logren avanzar y llegar al puerto que queremos, ¿verdad? Si nosotros no entendemos de que hay cosas que lo que se hacen a través de las leyes es el marco legislativo y que los reglamentos los que dan ciertas especificaciones, bueno, nos vamos a ir quedando atrás. Pero sí hay temas importantes que yo creo que son sensibles para algunas de las fracciones representadas en este Parlamento, como la cantidad de óvulos que se pueden fecundar y todo esto, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es importante, previo a que esto avance, llegar a acuerdos que yo creo que los hemos ido logrando, sobre todo con las fracciones de los partidos que se denominan cristianos, para lograr la aprobación de esta ley que es tan importante para Costa Rica. Otro de los temas sensibles es el de banca para el desarrollo. En estos días, a partir de cuando ustedes comenzaron a sesionar el 1 de mayo, se fijó el 26 de este mismo mes como la fecha de inicio del tratamiento de este tema ya en el plenario. ¿Qué negociaciones han existido, don Ronnie, y cuál es el punto de vista suyo acerca de este tema? Mira, aquí yo quisiera más que nada presentar la posición de la fracción del Partido de Liberación Nacional, en el sentido de que va a contar con los 18 votos. Si nosotros sí queremos hacer un eco de que hay algunas cositas que es bueno que el directorio las vea para que no den al traste por un quehacer legislativo, de que vayan a ser después revocados o anulados por la Sala Constitucional cuando haya la consulta de constitucionalidad, como pasó en otros temas, en otros años, como en la ley en el plan fiscal, que quedó después de muchas semanas y muchos meses de discusión sin poder lograrse porque no hubo el tiempo o no se tuvieron las precauciones legislativas para que todo el procedimiento se diera. Y en eso sí vamos a ser muy vigilantes. Tenemos los 18 votos para aprobarlo, con algunas de esas reservas que vamos a ir señalando en el camino, pero que los costarricenses, los trabajadores y los pequeños empresarios tienen
la tranquilidad que de parte de la fracción de Liberación Nacional va a tener los 18 votos ese proyecto. Don Ronnie, en la semana pasada hablábamos extra micrófonos de dos proyectos muy importantes que se están trabajando en su oficina. El primero es para extender lo que es el salario mínimo, cuando se decreta un aumento en el salario mínimo, que se haga extensivo al sector privado también. Y esto viene porque generalmente, o más bien dentro de la ley se establece que el salario mínimo solo aumenta en el sector privado si se está por debajo del salario mínimo con este aumento, o si bien pues la persona está ganando el mínimo de ley. Así es que se haría extensivo los aumentos del sector público también para el sector privado en este caso. No, vamos a ver. Dos aclaraciones importantes. La primera es que en el sector público, cuando hay un aumento a través del decreto que se da, le aumenta a todos los trabajadores del sector público. En el sector privado, cuando se da el acuerdo y se da el decreto del aumento semestral en el sector privado, esa obligatoriedad solo da para las personas que están en el salario mínimo o que las personas que quedan debajo del mínimo con el aumento. El resto, si está arriba del salario mínimo, es una discreción de los patronos si dan el aumento o no. Con esta propuesta lo que nosotros queremos es que todos los trabajadores del sector privado tengan no un aumento, Federico, es una compensación en el poder adquisitivo. Aumento sería si yo a una persona le compenso la pérdida en el valor adquisitivo, que es la inflación, y adicionalmente le doy un porcentaje. Lo que nosotros estamos tratando de hacer con este proyecto es que sea una justicia laboral, que es devolver a la situación inicial al trabajador de sus condiciones esenciales de trabajo. Estamos devolviéndole su poder adquisitivo. Ni siquiera podríamos hablar de un aumento, Federico, porque lo que le estamos dando es simplemente la compensación para que siga teniendo el mismo poder adquisitivo que tenía cuando inició el semestre. Sí, de tal forma que muchas personas ganan más dinero, pero no hay un incremento real en sus posibilidades de adquirir bienes y servicios. Correcto, y eso es muy importante porque cuando un empleador contrata a un trabajador, le ofrece ciertas condiciones, que es lo que nosotros llamamos contrato de trabajo, el horario, la retribución económica y las vacaciones, todo queda definido. Pero si después de un semestre nosotros tenemos inflación y esa persona estaba arriba del mínimo y no tiene ningún tipo de compensación, de verdad que le estamos cambiando elementos del contrato nacional de trabajo, porque lo estamos dejando en desventaja a como estaba el costo de la vida hace un semestre. Disminuye su poder adquisitivo. No solo eso, Federico, para todo el mundo sabe que cada semestre aquí sube gasolina, suben buses, sube electricidad, sube agua, sube el arroz, suben los frijoles. Y hasta varias veces al semestre. Bueno, la gasolina, al mes, este mes tuvimos tres aumentos en el costo de la gasolina. Y si nosotros no compensamos eso, estas personas que estaban acostumbradas a un nivel de vida como familia, les estamos reduciendo su posibilidad de nivel de vida. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer un alto en el camino para ver a la población trabajadora de Costa Rica y lograr eso. Hay una salvedad que se hace por aquello de que el sector privado también le preocupe, que es cuando hay recesión, no estaríamos aplicando este aumento. Esto es cuando hay crecimiento económico, cuando el país está en productividad, tratando de salvaguardar todos los posibles escenarios que se dan en el país y también protegiendo al sector empleador, ¿verdad? Porque nosotros no podemos hacerle solamente cargas al sector empleador, porque al final podemos crear una bola de nieve que generen despidos. Explíquenos también el otro proyecto de ley, don Ronnie, que es precisamente para que se den los controles que le permitan a las personas recibir este beneficio. Mire, ese proyecto, el otro, tiene varios vertientes. La primera es dotar de recursos frescos a la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿En qué consiste el proyecto? El proyecto consiste en que hay una obligatoriedad de los patronos de reportar en sus planillas todo tipo de remuneración económica que reciben sus empleados. Llame los salarios, llame los servicios profesionales, llame los derechos de imagen. Entonces, eso se reporta. Si no se reporta, hay una sanción de multa económica para el empleador de hasta 5 salarios base, pero esto le va a permitir a la Caja Costarricense de Seguro Social determinar, uno, si realmente están haciendo una distribución correcta. Para eso tendrían que hacer la visita respectiva y todo, y eso probablemente va a generar, porque
en este país se ha venido disfrazando una contratación laboral a través de una parte del salario como salario y otra parte como servicios profesionales. Esto genera dos cosas: quitarle recursos que le pertenecen a la Caja Costarricense de Seguro Social, y además genera una competencia desleal entre los empresarios que sí están haciendo todo el pago de las obligaciones sociales. Lo segundo es que si no son, si esos ingresos no son salariales, que también hace Hacienda, en un control cruzado con la Caja, pueda determinar que hay personas que están recibiendo servicios profesionales y que al final de cada periodo fiscal deben estar reportados en su declaración de renta. Esto también le va a permitir al Estado tener más recursos de los que está teniendo, sobre todo en una época donde hay déficit fiscal. Entonces, como vemos, esto nos genera la posibilidad de generar recursos para la Caja, recursos para el Estado, pero también hay una protección para el trabajador, porque si se le reporta todo su salario real, va a ser a futuro lo que va a ingresar a su pensión. Además, recordemos que hoy con la ley que rompió el tope de cesantía, le permite que parte de su salario vaya a los fondos complementarios de pensiones y que si no se están reportando, no están yendo a ningún lugar. Además, otra parte esencial es que su aguinaldo lo va a poder recibir completo y en caso de alguna finalización del contrato de trabajo, por cualquier razón, puede recibir. A mí nunca se me olvida los casos en que algunos futbolistas en ejercicio han fallecido en accidentes de tránsito y al final sus herederos, sus esposas y sus hijos, ¿verdad?, quedan muy amarrados porque lo que estaban reportando a la institución, a la Caja Costarricense, eran montos ridículos que no les permiten seguir viviendo, ¿verdad? Y la diferencia eran derechos de imagen. Exactamente. Y entonces no hubo forma de cómo poder cobrarlos y darles una pensión como se merecían los causantes de la persona que falleció. ¿Cuándo estaría presentando estos proyectos, don Ronnie? Ya están presentados los dos. Ya están a la corriente. Y hay un tercer proyecto que es el de fiscalización de todo esto, donde pondríamos a trabajar coordinadamente al Ministerio de Trabajo, a la Caja Costarricense del Seguro Social y al Ministerio de Hacienda, coordinadamente, para no tener que gastar más recursos de ya la institucionalidad que hay en el país y donde estos ministerios y instituciones puedan reportar simultáneamente un control cruzado de los ingresos que tienen los trabajadores del país. ¿Ya le fueron delegados a las comisiones, asignados No, ya tenemos unos de expedientes. En este momento no lo tengo a mano, pero se lo voy a facilitar en las próximas horas para que usted le pueda dar seguimiento también. Bien, muchísimas gracias. Escuchamos así al diputado Ronnie Monge.